creo que ningún evento tenga la trascendencia de este evento del cual vamos a participar el día de hoy. Vamos a hablar de un tema de vital importancia, quizás el tema más importante de toda la Escritura, el reino de Dios. Lamentablemente en Guatemala, como en el resto del mundo, se sabe muy poco acerca del reino de Dios. Yo calcularía que un 90% de los cristianos evangélicos de hoy en día son ignorantes, perdonen que use esa palabra, acerca del reino de Dios. Hoy se está hablando de temas de secundaria importancia y hemos dejado a un lado totalmente este tema, el reino de Dios. Ustedes saben, hermanos amados, de que este tema lo manejó en nuestro Señor Jesucristo y ordenó a sus discípulos que lo manejaran. Es de tanta importancia, hermanos, quiero hacerles conciencia en este momento, que los 40 días que Jesucristo estuvo con sus apóstoles, entre la resurrección y la ascensión, los dedicó por entero a exponer este tema. Si quieren, abran conmigo en el el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles de qué tema, exclusivamente del reino de Dios. Si Jesucristo dedicó sus últimos 40 días sobre la tierra a hablar de este tema, nosotros deberíamos reconocer que es un tema trascendental. Este no es un tema que podamos ignorar o soslayar. Es un tema que necesitamos estudiar acuciosamente. Si nos vamos a especializar sobre un tema, debería ser sobre el reino de Dios. Porque este tema abarca a muchos otros temas que el Señor quiere que su pueblo conozca y practique en estos tiempos finales. Abran ahora en Hechos capítulo 19 y vamos a descubrir que el apóstol Pablo también le dedicó considerable tiempo al desarrollo de este tema. En Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, Pablo, según el versículo 8, dedicó meses enteros. Aquí dice en el versículo 8, entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo, ¿cuál tema? Del reino de Dios. 3 meses enteros dedicados a desarrollar este tema. Yo creo que cuando él tuvo que salir de la sinagoga por presión de los líderes de Israel, los líderes espirituales, los enemigos declarados del Evangelio, él se trasladó a una escuela de un hombre llamado Tirano y no dudaría, hermanos, que él continuó exponiendo este tema. También leamos en Hechos capítulo 28 y vamos a descubrir que Pablo en Roma, ya en los finales de su ministerio, se dedicó también a desarrollar este tema. Versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba acerca de ¿qué? El reino de Dios. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad e impedimento. Y sin impedimento. Noten el versículo 30, hermanos, que él quedó 2 años enteros en esta casa que le servía como arresto domiciliario, una casa de alquiler. Y durante 2 años enteros se dedicó a exponer, a enseñar acerca del reino de Dios. ¿Será importante este tema? Extremadamente importante. Y yo no sé cómo la iglesia actual, no solo las iglesias conservadoras, sino también las pentecostales y las renovadas en el espíritu, ha dejado a un lado este tema.
para dedicarse a hablar de cosas que no son baladíes, pero por lo menos son de secundaria o terciaria importancia en los propósitos eternos de Dios. Yo les felicito, hermanos, por haber apartado este día para estar aquí. Ninguno de nosotros, los expositores, vamos a poder cubrir el tema. Es un tema tan extenso que se requeriría días, semanas, meses tal vez, para estudiarlo con toda la justicia del caso. Yo celebro seminarios en diferentes lugares del continente y del mundo acerca del reino de Dios. Y generalmente esos seminarios son de 8, 10, 12 horas. Y aquí no vamos a tener todo el tiempo necesario para cubrirlo. Por eso es que hemos preparado este estudio que ya ustedes han recibido. Es un resumen de algunos de los aspectos del reino de Dios. Hay muchos temas o subtemas que yo desarrollo en los seminarios. Les voy a mencionar algunos: las leyes del reino, las disciplinas del reino, los misterios del reino, las llaves del reino, los herederos del reino. Esos temas no están incluidos aquí. Imposible. Pero yo creo, hermanos, que lo que vamos a estudiar hoy va a servir como una introducción a un tema que espero que en los meses próximos ustedes, a título personal, desarrollen. Métanse a la palabra, estudien el Antiguo, el Nuevo Testamento desde esta perspectiva y se van a asombrar al descubrir el énfasis bíblico alrededor del tema del reino de Dios. Las hojas tienen como nombre "Venga tu reino", y ese eslogan o ese lema está basado sobre Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Se acuerdan? En Mateo 6, versículo 10. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos una oración modelo? Una oración que ha sido llamado tradicionalmente el Padre Nuestro. En muchas iglesias tradicionales, muchas iglesias conservadoras, esta oración se repite de memoria domingo a domingo. Ustedes seguramente desde niños, si son cristianos o evangélicos, y lo son, pues aprendieron esta oración. Yo recuerdo cuando casi no podía ni hablar el castellano, aprendí el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra, o así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la primera petición concreta del Padre Nuestro? Venga tu reino. Eso demuestra que esto es primario en la mente y en el corazón de Dios. Que el pueblo cristiano le invoque, le clame, para que el reino de Dios se manifieste en medio de nosotros. Estamos llegando a los fines de los tiempos. Está a las puertas la segunda venida de Cristo. Y les voy a decir, hermanos amados, la intención de Dios es que en esta época histórica se manifieste el reino de Dios en medio de su pueblo. Si el reino de Dios no se manifiesta en medio de nosotros, ¿cómo lo podemos predicar al mundo? Jesucristo dijo en Mateo 24, 14, y este evangelio del reino de Dios será indubitablemente, será predicado, ¿dónde? En todo el mundo, como testimonio a todos los gentiles o a todas las naciones, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. ¿Qué es lo que ha detenido? ¿Qué es lo que ha atrasado la segunda venida de Cristo Jesús? El hecho de que la iglesia no está predicando el reino de Dios, como Jesucristo lo ordenó. Hemos predicado otro evangelio. Nos hemos concentrado en predicar el evangelio de la gracia. Y no voy a decir que el evangelio de la gracia sea un evangelio falso, no lo es. Pero es el evangelio limitado. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia, según el concepto moderno, se limita a proclamar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Jesucristo perdona, transforma, imparte vida eterna. Y la respuesta
que nosotros obtenemos al mensaje del Evangelio de la Gracia es que la gente levanta la mano, acepta, profesa fe en Cristo Jesús. Gracias a Dios que muchas de las personas lo hacen de corazón y en ese momento nacen de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el Evangelio del Reino contiene muchos aspectos diferentes o adicionales, porque el Evangelio del Reino presenta la obra redentora de Cristo Jesús en su totalidad. No solo la salvación, sino la santificación, la liberación, la sanación. Todos esos son aspectos del Evangelio del Reino de Dios que muchas iglesias y denominaciones han dejado a un lado. Por eso se está predicando un Evangelio limitado. Y yo creo, hermanos amados, necesitamos volver a las raíces bíblicas para redescubrir el mensaje del reino, con el fin primero de vivirlo y después de proclamarlo. ¿Cómo vamos a establecer el reino de Dios en Guatemala, en todo el continente americano y en el mundo entero, si nosotros que somos cristianos evangélicos no conocemos el reino, no vivimos el reino? El reino de Dios no ha sido establecido entre nosotros y por eso es imposible que nosotros lo podamos establecer antes de que Cristo venga. Yo creo en la manifestación actual del reino y también creo en la manifestación futura del reino. Creo, hermanos amados, que nosotros podemos experimentar el reino de Dios, por lo menos en parte, en esta dispensación o generación. La manifestación total y final del reino de Dios será a la venida de Cristo Jesús. Hay diferentes posturas escatológicas. Hay hermanos que anulan el reino milenial, pero también hay hermanos que anulan el reino actual. Esos son dos extremos que yo considero peligrosos. Yo estudié en un prestigioso seminario bíblico en Los Ángeles, California. Hoy se llama Biola University. Y la teología era enteramente dispensacionalista. Y a mí me fue enseñado vez tras vez de que el reino de Dios fue diferido. Que Cristo vino a ofrecer el reino y el reino fue rechazado. Y por lo tanto fue traspuesto para otra época, para otra edad. Un maestro que tuve que era un genio, tenía 2 doctorados y no honorarios, sino ganados con el sudor de su frente. Era un genio. Tuvo el valor de pararse delante de nosotros a decir que nosotros no tenemos ni por qué predicar el reino de Dios hoy, porque el reino de Dios fue transferido y por lo tanto el mensaje hoy pues es enteramente diferente. Por ejemplo, él dijo que nosotros no tenemos por qué predicar el sermón de la montaña, porque el sermón de la montaña es la constitución del reino de Dios. Y si el reino de Dios no va a manifestarse en esta dispensación, entonces no perdamos el tiempo hablando de esos principios que no van a poderse poner por obra, porque solo se adaptan a una era perfecta como será el reino milenial. Tenemos que mantener un equilibrio, hermanos. Hay un movimiento en Estados Unidos que tal vez la figura más relevante es el obispo Earl Polk, de una iglesia en Atlanta, Georgia, y él enfatiza el reino actual, pero elimina en gran parte el reino milenial. Yo creo que el reino de Dios es uno, pero manifestado en la historia en diferentes etapas. Y lo que tenemos aquí, hermanos amados, es un resumen de lo que yo creo acerca del reino en su manifestación actual y futura. Yo les invito a que tomen sus hojas, no tenemos un tiempo excesivo, pero primero vamos a mirar la definición del reino. El reino, la palabra reino es la traducción de una palabra griega, basilea, que
tiene varios significados diferentes que van desde autoridad, gobierno, dominio, soberanía, señorío. O sea, la palabra Basilea habla de el derecho que le asiste a Dios de reinar, de regir sobre toda la creación, visible e invisible, material y espiritual. El derecho que Dios tiene de reinar sobre el universo, no solo sobre la tierra y sobre la raza humana, sino sobre todo el universo. Dios ha sido rey y es rey y será rey para siempre. Amén, hermanos. Y el evangelio que nosotros hemos sido enviados a predicar es que Dios es rey y que nosotros tenemos que someternos a Él. A someternos a Él. La respuesta al evangelio del reino no es solo creer, es arrepentirse, es someterse. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, creo que es versículo 12 o 21, perdonen? Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, es el versículo 21, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Únicamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, una profesión de fe no basta que la gente acepte o que la gente crea. No. El evangelio del reino demanda primero arrepentimiento. Juan el Bautista dijo: arrepentidos porque el reino está cercano. Jesucristo predicó: arrepentidos porque el reino está cercano. Pedro predicó el arrepentimiento como un requisito para la salvación. Pablo predicó el evangelio como un requisito para la salvación. No podemos entrar y participar en el reino de Dios sin habernos arrepentido. ¿Y cuántos evangelistas y evangelistas famosos rara vez predican el arrepentimiento? Lo que quieren es resultados. Quieren abultar las estadísticas. Quieren poder decir 100,000 levantaron la mano y aceptaron a Cristo. Y yo creo que a eso se debe de que no hay un cambio efectivo en la vida de los supuestos convertidos. Yo digo algo que irrita a muchos pastores. Yo creo que hoy hay más cizaña que trigo en las iglesias, en Guatemala y en el mundo entero. Y a eso se debe a que no se está predicando el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino compromete al hombre, obliga al hombre a reevaluar su vida, a examinarla profundamente, a arrepentirse, a someterse al señorío de Cristo. El evangelio del reino trae una transformación total en el hombre, alma, cuerpo y espíritu. El evangelio del reino afecta al hombre en todos los aspectos de su vida, en su hogar, en su negocio, en su iglesia, en las relaciones familiares, relaciones sociales. Y tristemente ese evangelio no se está proclamando hoy como se debería de proclamar. Para muchos, sigan observando sus notas, la iglesia de nuestro Señor Cristo es el reino de Dios. Y yo hago ver aquí, hermanos amados, que la iglesia y el reino son realmente dos cosas diferentes. O sea, la iglesia es parte del reino. Yo estoy hablando de la iglesia verdadera. Pero el reino de Dios es mucho más que la iglesia. Porque en el reino de Dios hay seres como los arcángeles, querubines, ángeles, serafines y otros seres espirituales creados por Dios que son parte del reino, pero que no son ni serán jamás parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden, por favor? Pero Dios ha levantado a la iglesia en la tierra hoy para que sea el agente del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a proclamar el reino, y no solo a proclamarlo, a manifestarlo y a establecerlo hasta donde las circunstancias actuales nos permiten. La iglesia no es una autocracia, el gobierno de un solo hombre. Yo conozco muchas iglesias independientes, aún aquí en Guatemala, que son autocracias, aunque pretenden ser teocracias. Auto significa por sí solo.
Y hay iglesias donde un hombre es capataz, o sea, donde él ejerce un gobierno despótico, donde él es totalmente prepotente y exige que todos los líderes, todos los miembros se sujetan incondicionalmente y aún ciegamente a él. Eso es autocracia. La iglesia tampoco es una democracia, aunque hay denominaciones quizás representadas aquí que creen en la democracia dentro de la iglesia. Y todas las decisiones se toman democráticamente. Hay sesiones, debaten los asuntos, discuten los asuntos y después llegan a un consenso, se somete a votación. La iglesia no es una democracia, no es el gobierno del pueblo por el pueblo. La iglesia tiene que ser, ¿qué? Una teocracia, donde los principios del reino de Dios han sido establecidos, donde el Espíritu Santo esté totalmente en control, que Él influya sobre las decisiones, que las decisiones se tomen hasta donde sea posible con unanimidad de propósito. Recuerden, hermanos amados, que la iglesia no es el reino, es parte del reino, que el reino es mucho más que solo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene una posición privilegiada hoy en el mundo de ser el agente del reino. Nosotros somos los llamados a dar a conocer el reino de Dios en la tierra, en esta generación o esta dispensación. A muchos hermanos se confunden cuando ven, por ejemplo, en los evangelios que se habla en unas partes acerca del reino de Dios y en otras acerca del reino de los cielos. Allá donde yo estudié, se me trató de convencer de que el reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. Pero haciendo un estudio comparativo, que usted lo tienen en esa hoja en la parte final de la primera página, podemos observar, hermanos amados, que los pasajes que en Mateo hablan del reino de los cielos, en Marcos y en Lucas hablan del reino de Dios. Yo felicito al hermano René Bertolán, porque trajo estas hojas preparadas por el hermano Steve Cobb, que hacen el estudio comparativo entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Y ellos han llegado a la misma conclusión a que yo he llegado, de que no hay ninguna diferencia marcada entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Mateo usó el término reino de los cielos porque su audiencia era judía. Y por lo tanto ellos podían entender con más facilidad el lenguaje que Mateo usó. Pero yo les sugiero, hermanos, que lleven estas hojas, las estudien y ustedes también hagan la comparación y van a descubrir que no hay ninguna diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, aunque nuestros hermanos dispensacionalistas así lo afirmen. Aquí en Mateo 19, ¿por qué no lo buscamos, hermanos? Creo que podemos echar a dormir ese argumento. Mateo 19, 23 y 24 dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el versículo 23 habla del reino de los cielos, en 24 habla del reino de Dios y se refieren al mismo asunto. Aún Mateo reconoce que el reino de los cielos y el reino de Dios es una y la misma cosa. Simplifiquemos los asuntos, hermanos, no tratemos de enredar, de complicar. Convénzanse que el reino de Dios, reino de los cielos, es la misma cosa delante de los ojos de Dios, y no tratemos de hacer una separación que nos va a hacer más daño que bien. Amén. Pasemos a la página siguiente porque tenemos que avanzar. Yo usualmente en los estudios, en los seminarios que doy, no digo pasemos página y página, sino que avanzo en el estudio y dejo que los hermanos mismos descubran dónde estamos leyendo y dónde estamos estudiando, pero por la brevedad del tiempo tenemos que hacerlo. Noten bien, hermanos, que el punto 4 habla de los dos reinos. En el universo existen solo dos reinos hoy: el reino de Dios y el reino de ¿quién? De Satán. ¿No saben ustedes que Satanás tiene un reino? ¿A imitación del reino de Dios?
Cuando Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, él levantó un reino que en muchos sentidos es una burda imitación del reino de Dios. Leamos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 25 al 28, está en las hojas. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá? ¿Qué dice? Su reino. Está hablando del reino de Satanás. Y si por Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Dos reinos en un mismo pasaje. El reino de Satanás, que la Biblia llama la potestad de las tinieblas, y el reino de Dios. En Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, encontramos los dos reinos en un solo versículo. Dice la Escritura que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha, ¿qué? Trasladado al reino de su amado Hijo. Esto ocurre por medio de la regeneración y por medio de la liberación. O sea, cuando nosotros nos sometemos a la obra integral del Espíritu Santo, Él nos regenera, Él nos libera y nos traslada del reino de Satanás al reino de Dios, para que nosotros vivamos en este reino como ciudadanos de un reino universal y eterno. Hace poco yo tuve que confrontar algunas enseñanzas de un movimiento que está haciendo fuerte impacto en Guatemala, el mesianismo. Y la persona que estaba exponiendo las creencias mesiánicas dijo que nosotros al convertirnos a Cristo nos volvemos ciudadanos de la República de Israel. Y yo le dije, hermano, está extremadamente equivocado. Nosotros somos hechos por medio del nuevo nacimiento ciudadanos, no de la República de Israel, sino del reino de Dios. Amén. Como paréntesis le quiero decir, hermanos amados, que si nosotros entendiéramos el reino de Dios, la enseñanza de los mesiánicos no nos estaría ni inquietando, ni confundiendo, ni dividiendo. Porque nosotros, por medio del nuevo nacimiento, hemos entrado en una nueva dimensión espiritual vastamente superior a la dimensión que nos está presentando el movimiento mesiánico hoy. Nosotros estamos bajo un nuevo régimen. Recuerden lo que Jesucristo dijo, la ley y los profetas, ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y quien quiera, porque es asunto de voluntad propia, y quien quiera se esfuerza, ¿por qué? Por entrar en él. Nosotros hemos entrado al reino de Dios y no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, ni sus normas, ni sus ritos. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios estamos bajo una nueva ley que Santiago llama la ley real, la ley de la perfecta libertad, la ley de Cristo. Cristo no vino a cumplir la ley, aunque la cumplió. Mateo 5 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Cristo, como el hombre perfecto, cumplió la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta y solo un hombre perfecto la puede cumplir. En toda la historia de la humanidad solo ha habido una persona que ha cumplido la ley de Moisés y fue Jesucristo. Ni usted ni yo podemos cumplirla debido a la debilidad de la naturaleza humana. Amén, hermanos. Jesucristo no vino a predicar la ley. Lean los evangelios y se van a dar cuenta que fue rara vez Cristo hizo alusión a la ley. Él vino a predicar el reino. Y aún en Mateo 5, 6 veces se refiere a la ley de Moisés. Oíste que fue dicho por los antiguos, mas yo os digo. Y en esas 6 ocasiones, Él no solamente redefinió la ley, sino que aún rebatió la ley. Oíste que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo ¿qué? Desquítense, vénguense, tomen revancha de sus enemigos. No, ¿el que dijo? Amen, bendigan, oren por sus enemigos. Totalmente lo opuesto a la ley de Moisés, hermanos.
¿Por qué se están dejando inquietar por las enseñanzas de los mesiánicos? Prediquen el reino, prediquen la ley real, prediquen los principios, las normas del reino de Dios y no van a tener ningún problema con el mesianismo. Lo que pasa es que nuestros hermanos en nuestras iglesias no están bien fundamentados en la doctrina del reino de Dios y por lo tanto todas estas enseñanzas novedosas los estremecen, los hacen titubear y los hacen caer. Amén. Cerremos ese paréntesis. En esta segunda hoja también vemos, hermanos amados, los agentes del reino de Dios. Y sería bueno que los miráramos así rapidito. No hay tiempo de tomar pasaje por pasaje por pasaje. Pero notemos que el primer agente del reino de Dios fue Juan el Bautista. Él tuvo un ministerio de transición entre la antigua economía de Dios y la nueva economía de Dios. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento, que vino a preparar el camino para la manifestación de Jesucristo y de su reino en la tierra. Segundo, Jesucristo. Lean los 4 evangelios. Yo los reto, hermanos, lo han hecho, pero léanlo desde esta perspectiva del reino de Dios. Y van a descubrir que Jesucristo predicó el reino, y lo predicó no solo con palabras, sino con obras. Cuando Él predicaba el reino, siempre ocurrían cosas extraordinarias, de carácter milagroso. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos. Estas son las señales del reino de Dios, las señales que acompañan la predicación del evangelio del reino de Dios. Y le voy a decir, hermanos, las iglesias que creen en el reino diferido, en el reino traspuesto, son las iglesias hoy que no tienen una manifestación viva del Espíritu Santo. Son las iglesias donde no hay milagros, son las iglesias donde no hay maravillas. En esas iglesias no se habla casi de la sanidad divina. No hay casos de liberación que atender, aunque hay millares y millares y millares de personas en las iglesias evangélicas hoy que están bajo una fuerte opresión del enemigo a causa de maldiciones ancestrales y ataques ocultos debido a las adicciones, las enfermedades, las pasiones desordenadas que el diablo ha sembrado en sus cuerpos. Jesucristo enseñó el reino con señales. Y ese es el mismo mensaje que nos ha ordenado a predicar nosotros. Los 12 apóstoles predicaron el reino con gran efectividad. Los 70 discípulos predicaron el reino con gran efectividad. ¿Se acuerda cuando Cristo los mandó de 2 en 2? Les dijo, en cualquier ciudad donde entrares, sanad a los enfermos que ella hubiere y decirles que el reino de Dios se ha llegado a vosotros. ¿Cuál era la evidencia? ¿Cuál era la prueba de que el reino de Dios había llegado, que había comenzado a manifestarse en aquel hogar, en aquel pueblo? ¿Cuál era? La manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando endemoniados. Que la manifestación del reino de Dios hoy es a través del Espíritu Santo. Más adelante ustedes van a encontrar las definiciones del reino actual. Romanos 14:17, donde el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida. A Dios no le importa si usted hoy come comida kosher o no la come. Si usted quiere, coma iguana. Si quiere, coma cocodrilo. Si quiere, coma lo que usted quiera comer. Eso no va a determinar que usted se salve o se pierda. Lo único que por violar las normas dietéticas que Dios estableció para nuestra protección en el Antiguo Testamento, usted va a reducir el término de su vida. No se va a ir al purgatorio ni al infierno, pero su vida va a ser acortada. En vez de vivir una vida larga y feliz al servicio de Dios, usted va a enfermar y morir a los 35, 40, 45 años. El reino de Dios no es comida ni bebida. Lean Romanos capítulo 14 por entero, donde dice que hay personas que son vegetarianas, otros que comen de todo. Pues que cada uno esté establecido en su ánimo. Hágase con las convicciones que Dios haya puesto en su corazón. Pero el reino de Dios es justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Justicia personal y social. Es gozo. ¿Se acuerdan que cuando Felipe predicó en Samaria dice que así que hubo gran gozo en aquella ciudad? ¿Qué se estaba manifestando en Samaria?
reino. Felipe fue a Samaria predicando el evangelio del reino de Dios. Y se liberaron los endemoniados y se sanaron los enfermos incurables. Y claro, fue una explosión de alegría. El pueblo se ve envuelto en un gozo extraordinario, de tal manera que el brujo principal de la ciudad perdió toda su clientela. Y tuvo que pretender convertirse a Cristo con el propósito de recuperar la influencia que había perdido. Gracias a Dios que Pedro y Juan llegaron a aquella ciudad y lo desenmascararon. Lo denunciaron antes de que él pudiera hacerle daño a esa iglesia incipiente. Amén, hermanos. El reino de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no es ¿qué? Un montón de reglamentos, no consiste en palabras, no son reglas, no son leyes. El reino de Dios es ¿qué? Poder, y la palabra poder ahí es dunamis, la misma palabra de Hechos 1:8, donde Jesucristo dijo, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Ese poder es el que se manifiesta hoy a través del reino de Dios. Y yo les sugiero, hermanos amados, de que nosotros busquemos ese poder de parte del Señor. Dios lo imparte a través del bautismo en el Espíritu Santo. Llame usted como quiera llamar esa experiencia. Llámele promesa, llámele investidura, llámele derramamiento. Lo importante es que usted y yo seamos revestidos del poder del Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios hoy en la tierra. Noten el resto de los agentes del reino de Dios en esta dispensación. La iglesia primitiva, la iglesia de los fines de los tiempos, los ángeles, el Espíritu Santo. Lean, estudien todo ese material, hermanos, para que ustedes estén preparados para enseñarlos en el futuro. Ahora pasen a la siguiente página, donde encontramos una gráfica de que dice las etapas del reino. El reino de Dios, que es eterno, que es universal, se ha manifestado en la historia. Ustedes tienen una página entera que habla de la naturaleza del reino de Dios. Y ustedes observarán allí, hermanos, que hay como 9 o 10 puntos principales que nos indican que el reino de Dios es espiritual, es eterno, es universal, es glorioso, etcétera, etcétera. Todo esto habla de la naturaleza del reino de Dios. No solo el reino actual, sino del reino milenial y, claro, el reino eternal. Pero el reino de Dios siempre ha sido rey y siempre será. El reino de Dios no tuvo principios ni tendrá fin. ¿Saben ustedes que en el reino donde Dios habita no hay tiempo como nosotros lo conocemos, ni espacio como nosotros lo conocemos? Dios no mide el tiempo con relojes, como lo están midiendo esta mañana. Ya me van a sacar los cartelitos. Dios no mide el tiempo con almanaques. Dios vive en la eternidad. Y yo quiero decirles, hermanos amados, que todo lo que iba a ocurrir ya ocurrió en los designios de Dios. Mire el versículo en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Lo que ha de ser, fue ya. Eso quiere decir que lo que va a ocurrir de aquí a 10, 20 años o más, ya ocurrió en el reino espiritual. Solo falta que se traslade al mundo físico. ¿Lo están oyendo, hermanos? Cristo fue crucificado desde antes de la fundación o la creación del mundo. Eso fue en el mundo espiritual. Pero tuvo que ser trasladado en un momento de tiempo al mundo material, al mundo físico, cuando Él fue llevado al Gólgota para morir y derramar su sangre en beneficio de la humanidad. ¿Saben lo que sucedió cuando Juan fue llevado en el Espíritu en el día del Señor? ¿Entienden ustedes ese pasaje? Mis maestros me decían que Juan estaba en la isla de Patmos un domingo y tuvo una euforia espiritual. El domingo nunca en la Biblia ha sido llamado el día del Señor. El día del Señor al que se refiere la Biblia es el día grande y terrible de Jehová. El día de la ira. El día de la manifestación poderosa de Dios en los fines de los tiempos.
Y Juan fue sacado de su cuerpo en espíritu y trasladado al futuro, 2000 años o más hacia adelante, y él estuvo presente cuando los eventos sucedieron, los vio y con su pobre lenguaje humano los describió. Es que en el mundo espiritual, hermanos, se vive en el eterno presente de Dios. Amén, hermanos. Ahora, nosotros vivimos en un mundo de espacio, de tiempo, y el reino de Dios se ha manifestado en este mundo, o se manifestará en este mundo en 4 etapas definidas. Miremoslas ahora, hermanos, rápido, porque mi tiempo va avanzando. Etapa número 1, el reino de Dios en Israel. A mí se me enseñó que el reino de Dios nunca se manifestó en tiempos del Antiguo Testamento. Pero después de un estudio profundo, he descubierto que sí se manifestó el reino de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento en forma preliminar, en forma, ¿cómo podríamos decir? Hay vistazos del reino, preludios del reino en el Antiguo Testamento. El reino de Dios se mencionó por primera vez en Éxodo capítulo 15, versículo 18, donde dice que Jehová reina. Jehová reina. En Éxodo, busquen ese versículo si pueden, capítulo 19, versículo 16, dice que Dios levantó a Israel para que fuese un reino de sacerdotes. Y quiero que noten bien la forma en que lo dice el escritor del libro de Éxodo, que se supone que fue Moisés. En el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis, ¿qué? Mi reino. Así dice la versión que yo tengo en mi mano, que es la versión antigua. Vosotros seréis mi reino. La intención de Dios era que Israel fuera su representante, su agente del reino de Dios en la tierra. Dios quería manifestar su reino a través de Israel. Pero Israel falló, porque cayó en la incredulidad, cayó en la rebeldía, y por eso Jesucristo, ¿se acuerdan? En Mateo 21, 43 dijo, el reino de Dios será, ¿qué? Quitado de vosotros, y será dado a otro pueblo, que haga los frutos de ella. O sea, el reino no fue diferido, fue transferido. No fue diferido a otra época de la historia, fue transferido del pueblo de Israel, ¿a quién? A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hoy el reino de Dios en la tierra. Amén. Nosotros la representamos. ¿Están de acuerdo con eso? Y debemos conocer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos del reino de Dios. Por ejemplo, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2 al 5, yo quisiera que pudiéramos destruir todos los relojes esta mañana. Pero hermanos, vamos a escuchar de otros expositores de la palabra que nos van a poder compartir preceptos muy valiosos en relación al reino de Dios. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 al 5. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les apareció. Ahí mismo en ese versículo dice, y vino con 10,000 santos. Pero salten ahora, hermanos, al versículo 5. Y fue rey, ¿dónde? En Jeshurún. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Jeshurún en la Biblia? Isaías 44, 1 y 2 dice que Jeshurún es Israel. Jehová fue rey, ¿dónde? En Israel. El reino de Dios fue establecido por lo menos en una forma limitada en Israel. Durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los reyes. ¿Cuántos recuerdan que a Gedeón le fue ofrecido el reino? Queremos que tú seas Señor entre nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Jueces 9:6, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo será Señor, Jehová será vuestro Señor. Gedeón reconoció a Jehová como ¿qué? Como rey de Israel. Y él rehusó la tentación de aceptar esa oferta del pueblo de Israel de ser rey. Uno de sus hijos bastardos, Abimelech, se proclamó rey y pagó caro su atrevimiento porque murió en una forma trágica.
a manos de sus propios seguidores, de mis propios ciudadanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando cuando Samuel estaba ya terminando, podemos decirlo así, su ministerio? Él quiso imponer a sus hijos. Iba a caer en el nepotismo, quiso transferir su ministerio sacerdotal a sus hijos, pero como sus hijos eran algo malacates, practicaban la corrupción, el pueblo los rechazó, ¿no es cierto? Y dijeron, no, nosotros queremos rey. También Dios reinó durante el reinado de David y de Salomón. Los pasajes están allí en sus notas, hermanos. Yo solo les voy a leer rápidamente los versículos. Segundo de Crónicas 13:5. Dice, Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David para siempre. Segundo de Crónicas 13:8. Ahora vosotros os fortificáis. Oiga esto. Contra el reino de Jehová en manos de los hijos de David. David, Salomón y sus descendientes, como familia real, fueron levantados ¿para qué? Para reinar en el reino de Jehová. Más que todo David, Salomón y ellos iban a ser como virreyes bajo el mando del verdadero rey de Israel, que era Jehová. Leamos también en 1 Crónicas 28:5 esta declaración de David. Jehová eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Para que se siente en el trono ¿de qué? Del reino de Jehová en Israel. David, Salomón reinaron, se sentaron en el trono del reino de Jehová. ¿Cuál era el verdadero regente de Israel? Jehová. De modo, hermanos, que no cometamos la insensatez de decir que el reino de Dios no se manifestó en tiempos del Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel cayó en la apostasía y tuvo que ser removido. El reino le fue quitado a Israel y transferido a la iglesia. Pero que esto nos sirva a nosotros también de advertencia, que si nosotros no cumplimos, Dios podría hacer lo mismo con nosotros. Hacernos a un lado, marginarnos, desecharnos y levantar otro pueblo de la nada, a quien le pueda confiar su reino para que lo propague, para que lo establezca. La segunda etapa del reino es el reino durante el ministerio terrenal de Cristo, hermanos. Y yo creo que de esto ustedes tendrán poca duda. ¿Se acuerdan en Lucas 17, 20, 21 que los fariseos llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuándo va a ser manifestado el reino de Dios? Y yo estoy solo transliterando. Jesucristo dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con observación, no vendrá con mucho lujo, mucha pompa. Ni dirán, helo aquí, ni dirán, helo allí, porque el reino de Dios, ¿qué? Ya está entre vosotros, ya se estaba manifestando el reino de Dios, pero los fariseos, que era irreprensible según la ley de Moisés, no lo podían ver. Estaban ciegos. La incredulidad los había enceguecido, de modo que se estaba manifestando el reino a través del ministerio de Jesús y ellos no lo entendieron. Y por eso vino el rechazo, y no solo el rechazo, sino una férrea oposición al mensaje y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo predicó el reino, Cristo reveló el reino con sus acciones cotidianas. ¿Quieren ustedes conocer cuál es la manifestación del reino que Dios quiere darnos aquí en Guatemala en estos tiempos finales? Estudien el ministerio de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. ¿Y qué más? Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y la intención de Jesucristo fue que la iglesia continuara proclamando el reino, manifestando el reino, como él lo había hecho. Por eso en Hechos 1:1 dice, habla de las cosas que Cristo apenas comenzó a hacer y a enseñar. Porque el plan de Dios era que la iglesia le diera continuidad al ministerio de Cristo Jesús con las palabras y con las acciones. Pero la iglesia al final del primer siglo empezó a dejarse seducir por el mundo. Y por fin se levantó un emperador romano, y ustedes saben su nombre, Constantino, que suplantó los verdaderos ministerios bíblicos, los 5 ministerios que Dios había levantado para proclamar su reino,
y lo sustituyó por un sistema jerárquico, formado por papas y cardenales y arzobispos y obispos y sacerdotes y ¿qué más? Es triste. Y la iglesia cayó en la apostasía. La Edad Media fue la edad del oscurantismo, cuando casi no hubo un vislumbre del reino de Dios en la tierra. Pero gracias a Dios, Dios levantó primero a Lutero y después a Calvino y una serie de reformadores, y a través de ellos ha venido restaurando su reino en forma paulatina. No crean, hermanos amados, que la restauración del ministerio apostólico, aunque algunos de ustedes quizás todavía no lo aceptan, es casualidad. La manifestación final del reino de Dios en la tierra antes de Cristo Jesús, de que Cristo Jesús venga, depende en gran parte de la restauración del ministerio apostólico y del ministerio profético. Porque lean ustedes los evangelios y van a descubrir que a los apóstoles les fue entregado el reino. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino, entregaros el reino. Y noten bien en Marcos 3 y en Lucas 9 y en otros pasajes que a los apóstoles fue que Jesús les entregó la responsabilidad de predicar el reino. Y por eso es la oposición espantosa del parte del enemigo a la restauración de estos ministerios que son vitales para el cumplimiento del plan profético de Dios para este tiempo. Porque el diablo sabe que cuando los 5 ministerios estén plenamente restaurados en la iglesia, el reino de Dios se va a manifestar como jamás en la historia. Amén, hermanos. Pasen a la siguiente página, que me quedan 5 minutos. El reino de Dios durante la dispensación de la gracia. Mire, el libro de los Hechos no es un periodo de transición como nos han enseñado los dispensacionalistas. El libro de los Hechos es un ejemplo, un modelo, un patrón de lo que debe ser la iglesia de todos los siglos. Y hermanos amados, lean ese libro de principio a fin, de capítulo 1 a capítulo 28. Lo que se predicó, lo que se manifestó fue el reino. Y ahí están las notas que ustedes van a poder estudiar en las próximas semanas, hermanos amados. Dios manifestó su reino a través de Pedro, por medio del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Dios manifestó su reino a través de Felipe en Samaria. Dios manifestó su reino a través de Pablo en Éfeso. Fue el reino de Dios el que se manifestó a través de estos ministerios entre los judíos, entre los samaritanos, entre los gentiles. Y hermanos amados, eso es un ejemplo vivo de lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros hoy. Mire, quiero decirles, hermanos, Guatemala es una nación privilegiada, porque aquí en el avivamiento de 1963-65, Dios restauró el evangelio del reino de Dios. No voy a decir que fue el primer lugar ni el único lugar de la tierra, pero Dios nos abrió los ojos con ese colirio del Espíritu Santo y empezamos a ver los principios del reino. Y una de las cosas que Dios nos enseñó es que debíamos comenzar a reclamar a Guatemala entera. Que a Dios no le interesa solamente que salgamos y discipulemos unas cuantas almas aquí y unas cuantas almas allá. Él dijo, id, ¿y qué? ¿Discipulad qué? Las naciones. ¿Y cómo vamos a discipular las naciones? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia no es suficiente. El evangelio de la prosperidad, que es tan popular hoy, menos. El evangelio del reino, que incluye todos los elementos de la gracia de Dios. Mensaje de salvación, mensaje de liberación, mensaje de santificación, mensaje de sanidad, mensaje de llenura de Espíritu Santo, mensaje de prosperidad. Todos son parte del evangelio del reino. Y con este evangelio vamos a conquistar a Guatemala. Y con este evangelio nos vamos a extender como luz a las naciones. Amén. Y le voy a decir, hermanos, el gran crecimiento que ha habido del evangelio en Guatemala se ha debido en gran parte a la restauración del evangelio del reino de Dios. Hace 35 años nosotros entramos al Ministerio de Liberación. Y oigan, hermanos, el Ministerio de Liberación no es optativo, es obligatorio. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo y cuándo vamos a ver que el reino de Dios se manifieste entre nosotros?
cuando tengamos el valor suficiente para enfrentar a los demonios, despojarlos de sus derechos, deshacer sus obras y liberar a las pobres víctimas de Satanás para que entren a participar de lleno en el reino de Dios. Yo les reto, hermanos, esta mañana, que ustedes se envuelvan en la guerra espiritual, que ustedes se envuelvan en la liberación, en la sanidad, en esas manifestaciones del reino de Dios, porque a través de ellas Dios va a establecer su reino aquí entre nosotros. Les dejo las hojas, hermanos, para que las estudien. Es mucho el material. Vamos a escuchar a otros maestros de la palabra que nos van a dar material suplementario, tal vez contradictorio. ¿Por qué no? Escuchemos. Ustedes equiparen, ustedes evalúen, hagan lo que Jesucristo dijo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y yo sé que lo que van a impartir los demás expositores va a ser valioso. Aunque tengo viaje el domingo, determiné quedarme aquí todo el día porque quiero escucharlos a ellos, porque los reconozco y los respeto. Y sé que tomando globalmente las enseñanzas, ustedes van a tener un concepto más claro y definido de lo que es el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Hemos escuchado, hermanos, la primera exposición, el tema disertado por el apóstol Norman Parrish. Y bueno, ahora nos queda a nosotros si hay algunas inquietudes, si hay algunas preguntas, y hacer la pregunta. Yo tengo una inquietud. Cuando usted habló del reino y que ya no existía la ley, yo tengo entendido que un reino, para que haya un reino hay un rey, hay súbditos y todo lo demás, pero sí tiene que haber una ley y estatutos. Yo quiero que usted me explique cuál es esa ley. Perdone que tenga que contradecirle, yo nunca dije que no hay ley en el reino de Dios. Hablé de la ley real, de la ley de Cristo, que es vastamente superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés norma la conducta del hombre. La ley de Cristo transforma el corazón del hombre. ¿Entiende? Cuando usted hablaba la primera vez, pues yo entendí, sí, eso fue lo que yo le capté, de que como que había una separación en el Antiguo Testamento y la hay, porque Jesucristo redefinió la ley de Moisés, la elevó a un nivel superior. Mire, nosotros en el reino de Dios no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec. Somos reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. ¿Entienden? Y dice en el libro de Hebreos, y les voy a dar el versículo, no podemos dedicarnos a este tema, ojalá hagan un seminario sobre el tema del mesianismo. Pero aquí en el libro de Hebreos, permítame buscar el versículo, hermanos, capítulo 7, y en el versículo 16 dice que Jesucristo fue hecho pontífice, no conforme a la ley del mandamiento carnal, que es la ley de Moisés, sino según la virtud de vida indisoluble. Versículo 18, el mandamiento precedente, o sea, la antigua ley de Moisés, cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. La Biblia dice que cuando se mudó el sacerdocio, en versículo 12, pues mudado el sacerdocio del orden de Aarón al orden de Melquisedec, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Aquí dice en Hebreos 8:13, diciendo nuevo pacto, refiriéndose al nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, dio por viejo al primero, que es el pacto de Moisés, que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. De modo, hermanos, que Dios sustituyó la ley de Moisés por la ley de Cristo. La ley de Cristo es vastamente superior a la ley de Moisés. Y lo dije en Mateo 5, hay 6 veces que Jesucristo dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Mas yo os digo. Y habló del divorcio, habló del juramento, habló de la venganza, etcétera, etcétera. Y en cada uno de estos últimos casos contradijo la ley de Moisés.
vamos a dar el tiempo al hermano allá atrás. Hoy es que fue el primero que levantó la mano. Mi hermano Norman, felicitaciones, una exposición brillante, muy linda, muy clara, y estamos muy de acuerdo con usted. Solamente me preocupa algo y quisiera hacer consulta sobre esto, a ver qué piensa, por favor. ¿Por qué razón los cristianos hoy no tenemos contacto constante con los no creyentes y estamos sumergidos en gran cantidad de reuniones interiglesia? No digo que toda iglesia esté en esta condición, pero en términos generales no se ve mucha actividad o predicación afuera de nuestras iglesias. Cristo constantemente compartía con los incrédulos, así también los apóstoles, ejemplo, Pedro, Juan, Pablo, etcétera, predicando, discipulando, sanando, nutriendo y enseñando. Yo creo, hermanos, que una de las razones es porque como no entendemos los principios del reino, no los estamos viviendo, no los estamos manifestando. Yo creo que si tuviéramos el concepto claro de que Dios ha levantado a la iglesia hoy para establecer el reino en el mundo, nos proyectaríamos más a la sociedad, que proyectaríamos más a la humanidad. Pero estamos encerrados en los templos, ¿ah? Y no estamos viendo ni siquiera dentro de las iglesias las manifestaciones del reino. Necesitamos recapturar la visión del reino y entonces vamos a arrojarnos con valentía a extender el reino por toda la tierra. Hermano, por favor. Hermano, me ha parecido dirigida por el Espíritu Santo de Dios esta enseñanza maravillosa. Yo quisiera preguntarle en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, le preguntan al Señor Jesucristo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Casi ellos entendiendo como que el reino venía hacia ellos. ¿Cómo podríamos explicar esto desde esa perspectiva de su enseñanza? Jesucristo había dicho en Mateo 21:43, el reino de Dios será quitado a vosotros, del pueblo de Israel, y será dado a otros. Y cuando Cristo murió, resucitó, ellos pensaron que tal vez Jesús iba a restaurar el reino en ese momento de Israel, y Jesús le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en que el Padre ha puesto en su sola potestad, mas recibiréis el poder del Espíritu. O sea, la restauración del reino de Israel no iba a ocurrir ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero. El reino de Dios va a ser restaurado a Israel a la venida de Cristo Jesús, y no antes. ¿Me están entendiendo? Porque será hasta que vean a Cristo que entonces se van a quebrantar, se van a arrepentir, lo van a reconocer como Mesías, y comenzará la verdadera restauración del pueblo de Israel. La Biblia dice, toda Israel será salvo. De modo que el reino no ha sido quitado de la iglesia y transferido a Israel, ni nunca lo será. Pero Israel, que ha sido cortado ¿de qué fue? ¿De la oliva o de la vid? De la oliva. Y la oliva no es el pueblo de Israel, hermanos. La oliva es el reino de Dios. Israel es apenas una rama de esa oliva, la rama natural. La iglesia es el acebuche que ha sido injertado en la buena oliva. Nosotros no vamos a ser injertados en el pueblo de Israel, nosotros somos injertados en el reino de Dios. Israel ha sido marginado, ha sido dejado a un lado, pero va a ser restaurado un día cuando se convierta y reconozca que Jesucristo es el Mesías. Sí, quiero regresar a lo que nuestra hermana ha mencionado, porque todavía tengo una inquietud. Y mi primer pregunta es, ¿están vigentes todavía los 10 mandamientos? O sea, cuando se refiere a la ley Moisés, ¿se está refiriendo a los rituales o a la ley moral? Y si no son vigentes, ¿por qué entonces dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:10 de que el nuevo pacto, hablando de Jeremías 31:33, un nuevo pacto, dice Jehová, haré con ellos, que escribiré mis mandamientos y estatutos en su mente y su corazón? Los 10 mandamientos son mandamientos de carácter moral. Y Cristo no solamente los confirmó, sino que Él los redefinió. Él dijo, la ley de Moisés dijo, no matarás, mas yo digo, ¿qué? ¿Ah? Cualquiera que se enojare locamente con su hermano, sintiere rencor, sintiere odio, ofende, insulta a su hermano, es como si lo hubiera, ¿qué?
matado. Dios, la ley de Cristo es mucho más estricta en ese sentido que la ley de Moisés. ¿Oíste que fue dicho de los antiguos? No adulterarás, mas yo digo ¿qué? Que el que mirare a una mujer para desearla, para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, la ley de Cristo es superior, vastamente superior a la de Moisés. Y él redefinió la ley, aprobó ciertos aspectos de la ley moral, pero hizo a un lado la ley ritual. Y hoy los mesiánicos están restaurando los atuendos y las fiestas y los ritos. Eso todo es externo, hermanos. A Dios lo que le interesa es la transformación interna del hombre. Y eso es solo posible por medio del Espíritu Santo, aplicando la ley de Cristo a nuestros corazones. Por eso dice en Romanos 8, 3 y 4, escuchen esto, que lo que era imposible para la ley, lo que demuestra la inutilidad, la impotencia de la ley de Moisés, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la naturaleza del hombre, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, ¿qué hizo? ¿Qué dice Romanos 8:3? Condenó al pecado en la carne, y oigan esta parte del 4, para que la ley fuese cumplida por nosotros, dice, no, para que la ley fuese cumplida en nosotros. Oigan, hermanos, ni usted ni yo podemos cumplir la ley, pero Cristo que habita en nuestros corazones, por medio del poder del Espíritu Santo, la sigue cumpliendo a través de nosotros. Si estamos en total dependencia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, Él se va a encargar de cumplir la ley a través de nosotros. Es que yo no sé si algunos de ustedes leyeron mi artículo en La Palabra 2000 hace poco, hace unos 10, 15 días, donde hablo de la impotencia de la ley. Y hay 5 puntos. Las conclusiones a que yo llegué, y ojalá consigan ese ejemplar. Primero, la ley no justifica a nadie. Solo Jesucristo justifica al hombre. Segundo, la ley no vivifica a nadie. Solo Jesucristo vivifica. Tercero, la ley no liberta a nadie. Solo Jesucristo liberta. Cuarto, la ley no bendice a nadie. Solo Jesucristo bendice. Y quinto, la ley no perfecciona a nadie. Solo Jesucristo perfecciona. Y oigan las conclusiones. La ley condena, Jesucristo justifica. La ley mata, Jesucristo vivifica. La ley esclaviza, Jesucristo liberta. La ley maldice, Jesucristo bendice. Y la ley revela nuestras imperfecciones, pero solo Jesucristo nos perfecciona. Por eso nosotros no tenemos que volver a un sistema caduco. No tenemos que volver a un sistema caduco basado sobre la ley de Moisés, hermanos. No lo hagan, porque será un paso en retroceso. Nosotros necesitamos afirmarnos en la gracia de Jesucristo y participar de los beneficios del reino de Dios, y van a ver que su vida va a ser esplendente. Yo, hermanos amados, estoy enteramente satisfecho con lo que he encontrado en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, y yo no vuelvo atrás. Me he propuesto no volver a un sistema que ya ha sido suplantado, que ha sido sustituido por el reino de Dios, del cual somos participantes por la fe. Aquí hay una pregunta, dice: yo considero que existe solo un reino genuino, y es el reino de Dios. Satanás no es rey, por lo tanto, es solo un dominio o un principado. ¿Considera usted que esto es correcto? Jesucristo habló del reino de Satanás. ¿Cómo vamos nosotros a contradecir lo que él dijo? Yo dije que Satanás tiene un reino llamado potestad de las tinieblas, a imitación del reino de Dios. Todo lo que usted encuentre en el reino de Dios lo va a encontrar en el reino de Satanás. Todo lo que hacen los brujos y hechiceros para mal, nosotros lo podemos hacer para bien. Si ellos mandan maleficios, nosotros podemos mandar, ¿qué? Beneficios. Lo que usted conoce como desdoblamientos en el mundo espiritista, los transportes en el espíritu, los desdoblamientos, los viajes astrales, los viajes cósmicos, eso es una burda imitación del ministerio profético.
Hombres del Antiguo y Nuevo Testamento salían de su cuerpo y se trasladaban a grandes distancias, hermanos. Eliseo lo hizo, Ezequiel lo hizo, Pablo lo hizo, Juan lo hizo. Todo lo que hay en las ciencias ocultas es una imitación de lo que nosotros encontramos en el reino de Dios, hermanos. Y si conociéramos lo real, no le tendríamos miedo a lo falso. Bueno, la otra pregunta es, estoy de acuerdo en el hecho de que el reino de Dios ya está entre nosotros y que la plenitud de su manifestación será en la segunda venida de Jesucristo, pero ¿en qué momento ubica usted el reino milenial? ¿Es en la manifestación del Señor cuando Satanás sea atado por 1000 años o cuándo? Yo sé que hay hermanos aquí que difieren conmigo, porque hay algunos que creen que la iglesia está estableciendo el reino milenial hoy, que nosotros, y que eso, ¿cómo podríamos decir? Cancela por completo el reino milenial. Yo no sé si el reino terrenal de Cristo va a durar literalmente 1000 años. Ese es el nombre que se le ha dado. La palabra milenio viene de 1000. En Apocalipsis 19 dice que reinarán con Cristo en la tierra, ¿cuánto tiempo? 1000 años, sea un figurativo o sea literal. Pero que Cristo va a reinar en la tierra durante un periodo largo y no sé si indeterminado de tiempo, es una realidad bíblica que no podemos negar. Cristo viene a establecer su reino y nosotros vamos a participar en él. ¿Cuántos lo creen? Pues hermanos amados, estemos a la expectativa. O sea, ni el reino actual anula el reino milenial, ni el reino milenial anula el reino actual. Cada cosa en su lugar y en su tiempo. Amén. Vamos a unir dos preguntas acá. Estoy de acuerdo que los 5 ministerios deben ser restaurados, pero respecto al ministerio apostólico, ¿quién decide quién es apóstol y quién no? ¿Cuál es la norma establecida? Vamos a unir estas dos. Si fue dado a los apóstoles la predicación del Evangelio, ¿por qué en Hechos 8:14 tenemos que todos los miembros de la iglesia fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio? Y Felipe, un diácono, predicaba a Cristo. Mientras tanto, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. El Evangelio del Reino fue entregado originalmente a los apóstoles. Y ellos entrenaron gente que bajo la guianza, la supervisión de ellos fue a predicar el Evangelio a muchos lugares del mundo. Felipe no era apóstol, pero sí era apostólico en su naturaleza. Y recuerden ustedes, hermanos, que cuando él cumplió su tarea en Samaria, llegaron Pedro y Juan, apóstoles, ¿a qué? A investigar, a supervisar. Y Felipe no se ofendió, no dijo, ¿y ustedes por qué vienen aquí? Este es mi campo de trabajo. ¿Por qué vienen a invadir mi territorio? No. Él reconoció que él estaba sujeto al ministerio de esos apóstoles que habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén. Yo creo, hermanos amados, que es muy importante el ministerio apostólico, no porque yo lo ejercite. A mí me fue dado el ministerio apostólico hace 35 años. Solo que yo callé y esperé el tiempo de Dios. Y no he sido yo el que me he declarado apóstol, sino que ha habido un reconocimiento de parte del pueblo de Dios. O sea, muchas iglesias, muchos movimientos hoy me reconocen a mí como apóstol. Usted no va a encontrar que yo tenga una tarjeta donde diga Norman Paris apóstol. No tengo un papel membrentado donde diga Norman Paris apóstol. Sin embargo, en las revistas, en los periódicos, ponen Norman Paris apóstol. Yo sé que soy apostólico, he ejercido el ministerio apostólico por 35 años. Vayan a ver las cientos de iglesias que han sido establecidas bajo mi ministerio y los cientos de ministros que han sido entrenados bajo mi ministerio. No solo en Guatemala, en México, toda Centroamérica, Suramérica. La cruzada misionera que yo represento ya tiene obra en 14 países del continente y también en España, y también en India, y también en Mozambique. Y son obreros que hemos entrenado y enviado. Es un ministerio apostólico. A mí no me importa el título, hermanos. El título sale sobrando. ¿Quién va a determinar quién es apóstol, quién no es? El Espíritu Santo. Yo no puedo decir de otra manera. Yo no recibí el apostolado ni de los hombres ni por los hombres.
fue por revelación profética. Y aquí hay personas en este cuarto que recuerdan cuando el Espíritu Santo abrió hace 35 años, revelando que Dios me había dado el ministerio apostólico. ¿Ah? Aquí hay testigos. De modo que yo lo recibí del Señor. No puedo hablar por otros. ¿Ah? No puedo hablar por otros. Yo no sé cómo algunos de los apóstoles actuales recibieron su ministerio. Me he relacionado con ellos y les voy a decir, hermanos, son apóstoles de Jesucristo. Tienen las marcas apostólicas. Aprendan a confiar en lo que Dios está haciendo en Guatemala. Y yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros y a través de nosotros. Solo tengo una pregunta escrita ya. Quiere decir que hay tiempo todavía para unas 3 preguntas más de todo el grupo de siervos que están acá. Dice, no es una autocracia ni aún una democracia. Esto pues deja en una posición donde se puede proclamar, yo tengo la voz de Dios o la interpretación. El pueblo puede tener la voz de Dios o puede pretender tener la voz de Dios y aún un hombre individual. ¿Cómo defines el gobierno de Dios, o sea, la teocracia? Bueno, Dios manifiesta su autoridad en medio de su pueblo en diferentes formas y en diferentes lugares. Es difícil en un momento definir cómo esto ocurre, pero lo que sí debe ser la meta hacia la cual dirigimos todos nuestros esfuerzos es que se establezca el reino de Dios en la iglesia. Amén. Y que de la iglesia se proyecte al mundo. Miren, hermanos, yo le doy gracias a Dios cuando nosotros hicimos a un lado el gobierno democrático. Se acabó la política religiosa, se acabaron las rivalidades, se acabaron las enemistades. Yo iba a sesiones dentro de mi propia misión y dentro de organizaciones a las cuales pertenecí. Yo fui secretario de la Alianza Evangélica, fui secretario de la Asociación de Pastores, y unas sesiones calientes, hermanos, en que habían discusiones. Y mire, yo estuve presente cuando a puñetazo se agarraron. Se los digo, es cosa horrible. El gobierno de Dios no es una autocracia, ni es una democracia, es una teocracia. Si nos sujetamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el reino de Dios será establecido entre nosotros. Toda pregunta es importante, dígale, que no la reserve. Toda pregunta, hermanos, es importante, como dice él. Sería bueno, aquí tenemos otra. Si el reino de Dios está aquí, ¿por qué se habla del reino de Satanás? ¿Podrá haber un reino dentro de otro reino? Así es, ¿verdad? Si el reino de Dios está aquí, ¿por qué hablamos del reino de Satanás? Jesucristo habló del reino de Satanás. Pablo habló del reino de Satanás. ¿Cómo podemos creer nosotros que Satanás no esté operando, reinando en el mundo cuando vemos con nuestros propios ojos la delincuencia, la injusticia, la pobreza, la enfermedad? Todas esas son manifestaciones del reino de Satanás, ¿o no lo son? Satanás no ha sido atado. Yo no sé qué va a suceder con los demonios durante el reino milenial, porque la Biblia no lo dice. Si van a ser refundidos con el diablo en el abismo por 1000 años, ¿no? Pero lo que sí sé, hermanos amados, que el reino de Satanás está en plena actividad hoy en día. Satanás ha descendido o va a descender con grande furia, sabiendo que le falta ¿qué? Poco tiempo. No nos asustemos de lo que va a suceder en los próximos años y meses, porque Satanás va a lanzar un ataque devastador en contra de la iglesia. Y nosotros en el poder del Espíritu Santo lo vamos a resistir, lo vamos a enfrentar, lo vamos a vencer. Gracias. Yo recuerdo que parte de los propósitos de provocar a esta reunión fue conocer diversas posturas acerca de algunas inquietudes que surgieron en las reuniones mensuales que tenemos del presbiterio. Por eso se invitaron diversos exponentes. Me gustaría conocer, yo hice la pregunta acerca del milenio, me gustaría conocer, porque la pregunta cuando pregunté lo del milenio es si hay
de parte del hermano Norman una ubicación, tal vez no cronológica en tiempo, sino cronológica en eventos, acerca de cuándo es la manifestación del reino milenial, o bien qué sucede con la iglesia previo o post al reino milenial, para conocer un poco la postura, porque yo creo que eso va a enriquecer lo que viene después. Permítame decirle que el reino milenial comenzará el momento que Cristo ponga pie en tierra. Lean Zacarías 14, donde dice que Cristo va a descender sobre el monte de las olivas. Sea su segunda venida. En su segunda venida. Ahora bien, Y terminará cuando Cristo entregue el reino a su Dios y a su Padre, al final del milenio. En cuanto a eventos, se habla del periodo de tribulación y gran tribulación y toda esta situación. Yo sé que no lo tocó, pero sí me gustaría ver en qué momento se puede ubicar estas situaciones respecto a la plenitud de la manifestación del reino de Dios. Yo tengo una serie de estudios, aquí están, sobre la segunda venida de Cristo. Mi posición difiere totalmente de la de otros en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la tuya? Yo hago una diferencia entre la tribulación y la ira. Dios nunca ha prometido librarnos de la tribulación. Cuando habla de tribulación en la Biblia, habla de aguantar, de soportar, de sufrir. Pero sí ha prometido librarnos, salvarnos de la ira de Dios. Y para mí, la iglesia va a pasar por la tribulación, pero no va a experimentar jamás la ira de Dios. La tribulación va a ocurrir antes de que Cristo venga. La ira de Dios va a ser descargada sobre la humanidad irredenta cuando Cristo venga. ¿Entiende? Mi posición personal, y yo sé que es un poco radical, es que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, pero no va a sufrir la ira de Dios. Va a escapar de la ira, pero jamás de la tribulación. Pablo dijo que es necesario que por muchas y grandes tribulaciones entremos en el reino de Dios. De modo que ese es un estudio totalmente diferente, yo lo tengo, pero no es tiempo oportuno para estudiarlo. Ojalá el presbiterio convoque a una futura reunión como estas en que se presenten las diferentes posturas en cuanto a la segunda venida de Cristo. El rapto pretribulacional, mesotribulacional, posttribulacional y las otras alternativas que hay. Sería muy interesante si lo pudiéramos debatir con paz y con cordura. Amén. Eso es. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué pelear con Satanás si él ya fue derrotado? ¿Fue vencido o no? ¿Por qué sigue él operando? Pues hermanos amados, el diablo está vivo y coleando. Si alguien lo sabe soy yo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Tengo numerosas marcas de las mordidas, de las patadas, de los arañazos que he recibido cuando he enfrentado al diablo cuerpo a cuerpo y espíritu a espíritu. Ustedes no entienden, hermanos amados, lo que es la guerra espiritual. Bueno, algunos sí, pero algunos no. Hermanos amados, ha sido una lucha de 35, 38 años inclaudicable. Y el hecho de que yo esté vivo y que esté sano es un milagro de Dios, se lo digo. Porque he enfrentado unos casos horripilantes, hermanos, en que hemos, caído al suelo, hemos rodado, el diablo ha tratado de estrellar mi cabeza contra las paredes y contra los pisos, y aquí estoy en perfectas condiciones. Algunos pensarán que de la cabeza, tal vez no, pero estoy en perfectas condiciones. Y yo le voy a decir, hermanos amados, no desestimen al diablo. Está herido, está vencido, pero a la iglesia le ha sido cargada la tarea de imponer la victoria de la cruz. No solo de anunciarla, imponerla y obligar a diablo, Satanás, a que se doblegue, a que se arrodille ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra tarea. El crecimiento de la iglesia se debe también al Evangelio de Dios por medio de la liberación de ataduras. La pregunta es, ¿serán ataduras del alma, de cultura, de ignorancia, dice, de autoritarismo? Detrás de las ataduras está la mano del enemigo. Todo lo que restringe, todo lo que
destruye la libertad que tenemos en Cristo, es una atadura demoníaca. Sea que venga a través de las adicciones, venga a través de las enfermedades o venga a través de las penurias económicas, todas esas ataduras, detrás de ellas están operando espíritus malignos, hermanos. Ustedes descubrieran algún día cómo detrás de los fenómenos sociales está la mano del enemigo, detrás de los trastornos naturales está la mano del enemigo. Satanás está súper activo hoy en el mundo, pero nosotros tenemos la respuesta, y la respuesta es Jesucristo, la respuesta es el Evangelio del Reino de Dios. Proclamémoslo, insistamos en que el enemigo respete la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y se rinda, y lo va a tener que hacer. La otra pregunta es, ¿podría explicar Mateo 4, 8 y 9? Y le mostró los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás es príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Y Satanás llevó a Jesucristo, no sé si físicamente, espiritualmente, a la cumbre del monte, de una montaña, y le mostró todos los reinos de la tierra y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Ahora Jesucristo se opuso a esa declaración, rebatió al diablo, le dijo, eres un mentiroso, eres un farsante, eres un engañador, tú no eres rey de la tierra. No, Jesucristo aceptó tácitamente que todos los reinos de la tierra en ese momento estaban bajo el control de Satanás. Ahora lo que Satanás hizo es ofrecerle fácilmente, sin sufrimiento, el reinado sobre la tierra, y Jesucristo lo rechazó, porque Jesucristo sabía que él iba a tener que sufrir, morir, para poder recuperar el control de la tierra a nombre de su Padre. Amén, hermanos. Entonces Jesucristo reconoció tácitamente que lo que dijo Satanás era cierto, que él era rey en la tierra, que todas las naciones estaban sujetas a él en ese momento. La última pregunta que tengo aquí escrita es, hablando del reino de Dios, ¿cuál debería ser la influencia de esta en el cambio de sus súbditos creyentes en Guatemala? Bueno, hermanos, si proclamamos los principios del reino de Dios, sus leyes, sus disciplinas, etcétera, etcétera, vamos a ver un cambio extraordinario en las personas que están bajo nuestra influencia y autoridad. Van a empezar a pensar como súbditos del reino, a actuar como súbditos del reino. La vida va a cambiar en la gran mayoría de los creyentes que están bajo nuestra autoridad. Y yo les animo a ustedes, pastores, líderes, empiecen a predicar el reino, con fuerza, con valor. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y la Biblia dice que va a haber una tremenda oposición a la predicación del reino de Dios, pero que tenemos que ser valientes en proclamarlo. Y yo espero que salgamos de aquí con esa firme determinación, que con la fortaleza del Espíritu, con el valor, el denuedo que Dios nos imparta, nosotros vamos a proclamar el reino y vamos a destruir el reino de Satanás aquí en Guatemala y en el resto del mundo. Quiero agradecerles, hermanos, de corazón, quiero agradecerles la oportunidad que me dieron. Ustedes se han dado cuenta que yo hablo con vehemencia. ¿Por qué? Porque tengo profundas convicciones en Dios. Yo sé en quién he creído y yo sé en qué he creído. Y estoy dispuesto a dar el pellejo por lo que yo creo.